El Museo Vázquez Díaz de Nerva ha vuelto a abrir sus puertas a otra de las jóvenes promesas de esta tierra de artistas, de la que no paran de nacer pintores que siguen dando sentido al lema del que los nervenses se sienten tan orgullosos. En esta ocasión, el protagonismo es para Ángeles Cadel, artista de la generación de los 80, que a pesar de su juventud viene exponiendo de forma periódica desde el 2008 en exposiciones individuales y colectivas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. El acto de inauguración, presentado por el director del Museo Vázquez Díaz de Nerva, asistieron el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, y su concejal de Cultura, Isidoro Durán. Una nueva entrega del Museo Vázquez Díaz, siempre de la mano del Ayuntamiento de Nerva y con otra artista local emergente, hemos llamado cuando escribíamos sobre su obra, y la de Laura, que aunque por caminos dispares, pero tienen una similitud en el tiempo, ¿no? Camino, decía en el artículo que escribía sobre ella en este Nervae de 2016, que alude a la idea de exponer un resumen de su trayectoria y ninguna parte que hace referencia al espacio, un concepto que ha ido abordando a lo largo de toda su obra. El espacio como un lugar donde suceden cosas, el espacio como marco crítico de la sociedad que lo habita, el espacio como escenario teatral donde se generan las diferentes formas de identificación social, el espacio como detonante de nuestra experiencia, incluso cuando soñamos estamos generando espacios. Sobre mi extravagante escenario, un lienzo de 2009, fue el título de una exposición de Cádiz en el sótano 2 de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en 2011. Obstruías mi espacio y caminabas mis sueños, cautivabas mis sueños. De repente te diluyes sobriamente cuando la más inimaginable quimera, capaz de transformar el extravagante escenario que existe en mi mundo más racional. Una silla de época vacía, una perspectiva de un trozo de suelo en damero, la insinuación de un espacio exterior, una paloma, una careta que surge de la pared magenta, una secuencia a modo de fotogramas en una tira abajo, un mundo onírico donde la ausencia es presencia huida, ida, un ritual, la ritualización de la presencia. Estas son notas de Kevin Powell para una exposición de Patricio Cabrera, un pintor que conocemos aquí porque tenemos obras suyas en la colección de arte contemporáneo. Decía Esther Ferrer, y comentábamos Ángeles y yo cuando se hacía el montaje de la exposición, que cuando ves una silla siempre ves una persona inmediatamente, no es como otro mueble cualquiera. Yo puedo ver una mesa, un armario, otros elementos de la casa sin que forzosamente me reporte a la humanidad. En cambio, una silla siempre. La silla ha estado presente en muchas de mis obras, dice Ángeles, en un proceso de observación y reflexión ante el objeto. Un objeto fácilmente reconocible, con un significado inherente que provoca quietud, calma, descanso, sosiego. La silla se apropiaba del espacio, conectando lo sentimental con lo cotidiano. En estas obras el paisaje apenas se dejaba ver por alguna ventana. Paisajes de interiores inhabitados que, sin embargo, a pesar de ese discurso intrínseco y esa necesidad de hablar de lo habitado y humanizable, por esos escenarios, habitados únicamente por sí desde mis primeros años, surge de manera casi innata una necesidad de derribar los muros para dar paso al paisaje exterior, ese que se produce en el borde de las ciudades, en un entorno en continuo crecimiento y expansión. El escenario teatral ahora tiene un carácter de suburbio, con un detrito simplificado, geometrizado, con colores limpios y psicodélicos, rozando el concepto de ornamento, y una estética de collage donde se superponen edificios nuevos o semiconstruidos, escombreras, materiales de construcción abandonados. El margen entre lo rural y lo urbano se ha convertido en un espacio distorsionante, con imágenes visualmente atractivas, donde conviven en perfecta armonía lo marginal
y lo idealizado conectando con lo bucólico de la vida urbana. Reminiscencias totales al pop hay en esta obra de Ángeles. Recientemente, y todavía creo que acaba de cerrar, una exposición en la Thyssen de Málaga, que habla de las reminiscencias del pop en el arte español, y el catálogo está plagado de citas que hablan un poco del color plano, del espacio teatralizado, pero también con ella podríamos hablar de la nueva figuración sevillana que conoce perfectamente y que tiene en la cabeza sobre todo en el mencionado anteriormente Patricio Cabrera. No me quiero adentrar en más cosas que ella nos va a contar ahora seguramente, y porque pienso que realmente la obra hay que verla in situ, ¿no? No hemos hablado de las 3 dimensiones, por ejemplo, del objeto, de las pequeñas intervenciones que muestra entre las pinturas en la sala, y que le invito a que nos profundice un poco más. Gracias. Sí, bueno, pues ante todo muchas gracias por estar aquí. Y como bien ha dicho Juan, pues haciendo alusión así un poco a lo que es el título de la muestra, ¿no? Al tema de lo de camino a ninguna parte, o lo que es lo mismo, pues a ese andar sin ninguna pretensión o andar sin ningún motivo aparente, ¿no? Que muchas veces yo siempre hago como esa alusión o esa comparativa entre lo que sería el arte con la vida, que al final el arte, al igual que la vida, pues al final es un poco caminar sin saber muy bien a dónde vas a llegar. Y al final pues es un camino, ¿no? Y de eso se trata la exposición, se trata de un camino, de una trayectoria, de un recorrido. Y luego es muy importante para mí también que se dé en un marco como en Nerva, que hace mucho, bueno, nunca he expuesto aquí, expuse hace muchos años en la cervecería, pero cuando aún todavía estudiaba y ni siquiera era la misma estética que trabajo ahora. Y bueno, y en un año también un poco tan decisivo en mi vida, ¿no? Que esto se me propuso hace muchos años, pero al final se ha llevado a cabo en un año en el que en mi vida personal también pasan muchas cosas, y entonces quería que la exposición también llevara pues ese carácter vital y reflexivo. Y entonces por eso la exposición está montada de manera que no solo habla de un solo proyecto ni de una cosa en concreta ni de lo que estoy trabajando actualmente, sino que está expuesta de manera que se muestra un pequeño fragmento de mi trayectoria, ¿no? de mis últimos años, pues digamos que desde 2008 o 2009 hasta la actualidad. Entonces luego por otro lado el tema de ninguna parte, como bien ha dicho Juan, al final tiene implícito ahí pues ese sentido al lugar o al no lugar en este caso, o habla del espacio, ¿no? Que es una cosa que pues al final es un concepto que yo he estado abordando durante toda mi trayectoria. Y bueno, pues en un principio pensé que sería interesante mostrar la obra de una manera que tuviera un sentido cronológico, pero al final pensé que sería mucho más interesante que la obra estuviera, la muestra estuviera expuesta de una manera en la que formatos pequeños se quedaran con formatos grandes, obra más actual junto a obra más antigua, para que al final tuviera como ese sentido en el que se hace una lectura más general de la obra y vosotros a lo mejor pues podáis entender quizás cómo esos saltos y cómo se ha ido encerrando todo eso, ¿no? Y bueno, yo de todas formas para explicar un poco, cuando veáis obra, como os digo, que es de una parte de bastante de mi trayectoria, y bueno, es una selección, no es toda la obra, pero vais a ver obra que a lo mejor tiene unas formas y otras visualmente bastante diferentes. Entonces, para entenderlo mejor, yo diría que se podrían englobar en 3 grandes bloques, que serían obras en las que solamente te encuentras espacios interiores habitados únicamente por sillas, otro bloque donde te vas a encontrar muchas partes donde solo hay derrumbes y escombros y destrucción,
y luego otra parte donde ya el protagonista, ya no hay ningún resquicio de casa, simplemente hay el escombro en sí es el protagonista y y abre paso al paisaje, ¿no? Y quizás el paisaje lo trabaje desde un punto de vista en mi último proyecto que tuve el año pasado, que fue el proyecto To Be, que es un proyecto, como decía Juan, que es el que le ha faltado por hablar un poco, que era el de las instalaciones y los collages, que me aparta un poco de lo que sería la tridimensionalidad engañosa de la pintura, ¿no? Y lo que empiezo es a trabajar con el espacio en sí, porque ya que estoy hablando de espacio, quiero hablar de espacio relacionándolo en el espacio. Entonces empecé a trabajar con las instalaciones, a utilizar esos objetos que me encontraba en las escombreras y en los sitios que yo veía en esos espacios, y los iba extrayendo, y al final pues un poco intervenir esos objetos y bueno, y mostrarlos de una manera tridimensional, ¿no? Y de una manera en la que estés hablando realmente de espacio. El proyecto se llamaba To Be porque me interesaba mucho que bueno, me hacía gracia que tuviera esa palabra que al traducirla al castellano pues hace tanto alusión al verbo ser como al verbo estar. Y habla de eso, ¿no? De cómo, de lo que yo soy y de lo que siento que soy en función de dónde estoy y del lugar que habito, ¿no? Parte de esa idea de cómo estamos condicionados según el espacio donde está. Y entonces analizo también cuál sería mi papel como artista y esa relación y esa experiencia afectiva que yo tengo con el espacio, ¿no? Y bueno, pues eso, como os comentaba, pues se trata de una obra que os la vais a encontrar de repente al lado de obra pictórica, pero realmente es una obra tridimensional, son instalaciones, y también quería hacerla en el centro de la sala, he puesto una pequeña instalación pues para eso, ¿no? Para relacionar un poco el espacio y que al final el espectador no solo se quede con lo que esté en las paredes, sino que también sea parte de ese espacio que al final es de lo que estamos hablando. Me interesa, como él decía, ¿no? Ese paisaje no definido, ese donde las estructuras se rompen y donde, bueno, esa capacidad de apropiarme de un entorno y de poderlo mutar, de poderlo representar a mi manera o llevármelo un poco a mi terreno y empezar a romper las estructuras establecidas y crear un escenario que realmente, aunque sea una pintura realista, como tú decías, el realismo, ¿cómo lo has definido? ¿El realismo sevillano? El nuevo realismo sevillano. A pesar de ser realismo, realmente pues no es realista, porque aunque representa una realidad social, realmente no es una obra. Los escenarios, aunque os puedan parecer reales, realmente son imaginarios y están totalmente manipulados, y al final es una cosa muy, muy real, ¿no? Y bueno, pues eso, ese sería el bloque que digamos del paisaje, de los escombros, donde el escombro es realmente el protagonista y donde el objeto en sí es el que habla del espacio y es del último bloque. Y luego pues nos quedarían los dos primeros que os hablaba, de la parte de donde están solo las sillas, los escenarios cerrados donde solamente a lo mejor ves un poco de vegetación a través de ventanas y eso, pero son espacios que hablan también del espacio en sí. Me acuerdo que, bueno, eso son obras de 2008, 2009, 2010 o así aproximadamente, y son en la época en la que yo leí sobre la poética del espacio de Gastón Bachelard, y él hablaba de cómo la casa al final es como un refugio de los sueños y de los recuerdos, y bueno, en ese momento me cautivaba mucho esa visión onírica del espacio, y por eso esas obras tienen esas connotaciones tan estrambólicas, tienen formas irreales, cosas que no tienen mucho sentido, que un poco era el mundo de los sueños. Y luego, a partir de ese mundo de sitios cerrados, solamente habitados por sillas, que como él ha hablado también, las sillas pues tienen su protagonismo. Esa cita que ha hecho de Esther Ferrer, que a mí me interesó mucho en su momento también, porque ya llevaba mucha obra con muchas sillas y no sabía muy bien por qué la silla estaba ahí. Al final me di cuenta que realmente la silla es la protagonista de la obra y la que está habitando ese espacio, ¿no? La obra, si quizás todo el nexo común que tiene la muestra,
es que en ningún sitio, en ninguna de las obras hay personajes, son todas inhabitadas completamente, salvo una que os la vais a encontrar aquí a la derecha, y en ese caso la protagonista soy yo, que no tenía mucho sentido ponerla en la muestra, pero quizás para mí me interesaba mucho que estuviera porque es como la que marca un inicio, ¿no? A partir de esa obra es la que han surgido todas las demás, y por eso creía que sería muy importante que estuviera ahí, además es la más antigua. Y bueno, a partir de esa obra en la que ya caen todos esos muros, ya es como que se abre un poco el paisaje, también un poco coincidiendo, ligado un poco a mi vida más personal también, que coincide con que me voy a vivir a las afueras de Sevilla, y ahí también pues quizás coincide con esa etapa en la que mi obra, no sé por qué, las paredes empiezan a caerse y empieza a tener mucho protagonismo el escombro. Y yo realmente, lo que os digo, en ese análisis de la obra, creo que al final es una revisión y una representación de lo social, ¿no? De cómo el boom inmobiliario, la crisis, todo eso ha hecho que al final, cuando yo me fui a vivir allí, había un paisaje muy raro, en el que te encontrabas edificios nuevos, edificios semiconstruidos, materiales de construcción abandonados. Entonces yo creo que toda esa visión, todo ese apropiarme de todas esas imágenes, al final quedaron ahí en mi retina, y es por lo que están, ¿no? Y al final, bueno, pues siguen hablando del espacio y siguen estando ahí. Entonces, cuando veáis la muestra, pues quiero que la veáis de esa manera, ¿no? De que podáis identificar de qué etapa puede pertenecer, el por qué está y qué parte, qué es lo que está hablando del espacio, que es lo que, bueno, pues al final es un recorrido narrativo que realmente yo no lo he hecho de manera consciente, pero al final está, ¿no? Así que, bueno, pues espero que la disfrutéis y que sepáis leerla, y si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis, que yo voy a estar encantada de contestarla. Así que nada, espero que la hayáis entendido bien. Bien, buenas tardes, bienvenido al Museo Vázquez Díaz, y sobre todo tú, María Ángeles, bienvenida. Acabamos de terminar, lo decía antes Juan Barba, acabamos de terminar una exposición de Laura Cirilo, y empezamos otra de María Ángeles Cadel, ¿no? Y estaba aquí escuchándote y reflexionaba en el conjunto de gente joven que tenemos, María del Mar Ruiz, que anda por ahí, Leticia Zamorano, otras tantas que, bueno, que nos hace reflexionar sobre un conjunto de gente joven, que vienen a dar relevo de otros muchos artistas anteriores que vosotros. Y no quiero remontarme ni a Vázquez Díaz, ni mucho menos, pero a gente más reciente, como el propio Juan Alfonso Barba. Y si hacemos mentalmente una trayectoria de todo esto, yo siempre digo que algo habremos hecho bien, porque no es normal que en un pueblo relativamente pequeño pues podamos nombrar a un elenco de artistas de renombre. Así que aquello que hayamos hecho bien, yo quiero que lo disfrutemos entre todos. Yo te quiero dar la bienvenida para que esta exposición en nuestro museo, que además sabéis que después de más de una década pues ha albergado de las exposiciones más importantes de la provincia, no solamente de la provincia, yo diría que de todo el territorio español, y que hoy para ti seguramente será un día muy especial. Así que llévalo en el recuerdo. Has dejado alumbrar que es un año importante en tu vida personal. Si es posible, anota también el día 23 de septiembre como uno de los días importantes, porque expones en tu tierra, expones en tu pueblo, expones en tu museo, y para nosotros también lo es importante. Ojalá veamos muy cercano y muy pronto también a María del Mar su exposición por aquí. Y lo que decía, una reflexión, ¿no? Tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir mirando con optimismo, tenemos que seguir, si queréis, conduciendo con luz larga, como suelo decir, pero si miramos un poco atrás, algo habremos hecho bien en materia de cultura, ¿no? Y en eso tenemos que sentirnos orgullosos todo el mundo. Eso no es tarea de nadie, ni siquiera de los que hemos estado al frente durante muchísimos años de las instituciones, sino que, bueno, parece ser que somos tierra, que somos capaces de parir gente que hacen cosas y buenas, no solamente del ámbito de la pintura, sino desde muchos otros ámbitos culturales. Así que ojalá esa semilla que alguien puso alguna vez y que somos capaces de que vaya floreciendo, pues ojalá también en el futuro así sea.
yo desearte toda la suerte del mundo. Nunca me gusta ver las exposiciones antes de que se inauguren, pero después de estar muy atento a lo que has dicho, creo que nos va a gustar a muchos, ¿eh? Yo soy alguien que no entiende de pintura y yo el arte o me gusta o no me gusta. Tampoco me preguntéis por qué me gusta, pero yo estoy a buen seguro con lo que ha explicado. Hoy a todos nos va a encantar y a mí también esa exposición. Así que enhorabuena, bienvenida a este museo, bienvenida a tu tierra y disfrutemos todos de esta gran obra que seguramente sí lo es, ¿vale? Ángeles Cadel durante los últimos años viene compaginando sus trabajos artísticos con la labor como profesora en las escuelas de arte de Sevilla y León Ortega de Huelva, así como la de monitora en la Escuela Municipal de Pintura Antonio León de Nerva, en la que comenzó su carrera como docente hace 6 años. Camino a ninguna parte, según la propia autora, alude a la idea de exponer un resumen sobre su trayectoria, a la vez que hace referencia al espacio, un concepto que ha ido abordando a lo largo de toda su obra. Hasta finales de este próximo mes de octubre tienen la oportunidad de ver Camino a ninguna parte, una exposición de Ángeles Cadel que desde luego les recomendamos que no se pierdan.